Bueno, continuando con el video anterior, ahora vamos a abordar el tema pobreza, que es un fenómeno que surge a partir de los indicadores económicos como el ingreso y las necesidades básicas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es el índice del tema, es decir, primero vamos a ver una definición de pobreza, después vamos a ver los enfoques que hay sobre la misma, ya que hay diferentes enfoques. Luego las formas de medición de la pobreza, es decir, cómo se mide la pobreza en nuestro país, y luego lo que llamamos el fenómeno de la territorialización de la pobreza. Entonces, bueno, como primer punto de partida que tenemos que tener, o bueno, como punto de partida debemos partir con la definición de pobreza que hizo Altimir en la década de los 80, pero que sigue muy actual. Y él habla de que es un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social y quizá la adscripción a una escala particular de valores diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad. Entonces, bueno, en este sentido hay que destacar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, un síndrome situacional, es decir, lo lleva y lo traslada a veces a veces no, lo lleva y lo traslada a la esfera biológica, ¿no? Un síndrome sabemos que está compuesto por determinadas características que se van a repetir siempre en las personas que lo padecen. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos de que, bueno, para él es un síndrome, es un síndrome situacional, es decir, es un síndrome que sitúa a la persona en condiciones de infraconsumo, es decir, una incapacidad de consumir, de poder comprar o de tener y acceder a bienes y servicios, este, con la consecuencia, por ejemplo, de padecer desnutrición, porque al no poder quizá comprar o acceder a los alimentos que son propicios para tener una buena, un buen desarrollo, ¿no? Una buena condición saludable, puede llegar a generar desnutrición, precarias condiciones de la vivienda, ¿sí? Bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias, muchas veces las personas no tienen agua potable, las que viven en estas condiciones, así como tampoco tienen saneamiento en su casa. Por lo general, y volviendo un poquito para atrás, a lo que hace al nivel educativo, por lo general es bajo, a veces terminan la primaria y luego no continúan el ciclo básico liceal, precarias condiciones de vivienda, ¿sí? Por lo general son personas en las que hay alguna necesidad básica insatisfecha, por ejemplo, una vivienda hecha de chapa o de bloques, sin piso, muchas veces suceden estas cosas. Y luego una inserción inestable en el aparato productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si pensamos en que la producción se da a través bueno, de las grandes fábricas, las industrias, y que eso uno accede a través del trabajo, estas personas por lo general tienen una inserción inestable en ese aparato productivo, es decir, una inserción inestable en el trabajo. Muchas veces es por un tiempo en una situación que por lo general es en negro, donde no se aporta el BPS, entonces en ese sentido es donde hablamos de que hay una inserción inestable en el aparato productivo. Y esto genera, obviamente, actitudes de desaliento, de poca participación en los mecanismos de integración social, de anomia, y a veces, dependiendo, hay una adscripción a una escala particular de valores. No quiere decir que sea así, pero a veces al estar como en el mismo contexto, en algunos casos se generan culturas, subculturas distintas, que después vamos a hablar un poco en lo que hace cuando demos calidad de vida. Bien. Y en este sentido, y viendo que es un enfoque es un fenómeno multidimensional, vamos a tener que hay distintos autores, ¿no? Que van a hablar, que ustedes lo tienen en el texto de Benia, de algunas conceptualizaciones de la pobreza, que es uno de los textos que tienen que leer para este tema.
donde los autores colocan distintos enfoques de la pobreza. Entonces vamos a tener uno que es monetario económico, necesidades básicas insatisfechas, capacidad de funcionamientos y derechos humanos, y el participativo subjetivo. Yendo a el enfoque monetario, que es en realidad el más cercano a nosotros, ¿no? Este enfoque lo que hace, como dice la diapositiva, parte de que de la pobreza en tanto insuficiencia de ingresos, ¿tá? En función al acceso de un nivel de ingresos determinado. Es que se dé o no la condición de pobreza. El acceso a dicho nivel, obviamente, a ese nivel de ingresos, es independiente del uso que las personas realicen de este. Eso es una de las críticas que se le hace a este enfoque. Y otra de las críticas que se hace al acceso de dicho nivel de ingresos es que no se consideran las variaciones en la calidad de vida de los individuos, por ejemplo, en el estado de salud, en el nivel educativo, lo que lleva muchas veces a que la misma cantidad de ingresos se transforma en niveles de bienestar distintos. Es decir, las personas pueden percibir determinado tipo de ingresos, ¿sí? Y luego, a la interna del hogar puede ser diferente el uso de que cada uno, o de que cada hogar realice a la interna, ¿no? Y entonces eso va a dar determinados niveles o distintos niveles de bienestar partiendo y teniendo el mismo ingreso. Y otra de las cosas de las críticas que tiene este enfoque monetario es que no da cuenta de la distribución del ingreso a la interna, ¿no? Se presupone una distribución equitativa, es decir, se presupone que lo que ingresa en el hogar debería ser distribuido equitativamente entre sus integrantes. Esto no quiere decir que si los padres cobran 20.000 pesos, le den 5.000 si son 4, le den 5.000 a cada integrante, no, sino que como que se gaste equitativamente en cada uno, en esa distribución del ingreso de forma igualitaria, lo que pasa equitativamente, lo que pasa que eso por lo general en los hogares no sucede y este enfoque no da cuenta de eso, qué es lo que pasa con el ingreso en el hogar y cómo se distribuye en ese hogar, y eso da también a las variaciones de calidad de vida y de bienestar. Luego tenemos el enfoque de las necesidades básicas satisfechas e insatisfechas. Este enfoque lo que va a hacer es considerar el acceso que las personas tienen a un conjunto de bienes y servicios considerados básicos, es decir, para poder vivir, ¿no? El acceso que las personas tienen a esto. Entonces, bueno, obviamente lo que hace es evaluar el bienestar o la falta de alguno de ellos, ¿no? Entonces, en Uruguay, dos de las fuentes que nosotros conocemos para construir indicadores de carencias críticas de la población son la encuesta continua de hogares, que ya la hemos mencionado más de una vez, lo mismo que los censos de población, viviendas y hogares. A través de estas dos fuentes de datos, nosotros podemos conocer cómo es la situación en base a las necesidades básicas, bueno, satisfechas o insatisfechas. Entonces, más adelante en el teórico voy a hablar, pero bueno, para que tengan un poco de idea, las cosas que se toman en cuenta para considerar que un hogar está en situación de que tiene o una o dos o tres necesidades básicas insatisfechas, están vinculadas al hacinamiento, a una vivienda quizá inadecuada, al acceso al abastecimiento al agua potable, al saneamiento, al nivel educativo de los adultos de los hogares. Hoy por hoy alguna dimensión de estas que les acabo de mencionar ha cambiado, pero es lo que se trata, ¿no? De ver qué es lo que sucede dentro de cada hogar en el acceso a esas necesidades básicas, bueno, que se consideran básicas en nuestro país. Y una de las críticas que se le hace a este enfoque, que lo hace Vigorito, es que muchas veces el acceso a esta infraestructura, ¿no? De la vivienda o del hogar eh, puede modificarse por programas o políticas públicas. Es decir, que a veces las personas acceden a planes de vivienda, como por ejemplo quizá el plan Juntos, podríamos poner un ejemplo. Entonces eso hace que las personas en una situación de medida de necesidad básica, capaz que en el indicador eso saldría como una necesidad básica cubierta, ¿no? Entonces, como que en ese sentido Vigorito señala que ese indicador podría falsear eso, debido a que el acceso a la infraestructura se hizo
por una política pública y no por el acceso a la vivienda por el ingreso familiar, por ejemplo, por el ahorro de años que las personas puedan tener. Después tenemos otros enfoques, que esos no se utilizan para medir la pobreza, por lo menos en nuestro país, pero sí es importante mencionarlos, que por ejemplo tenemos el de capacidad de funcionamientos y derechos humanos. Acá tenemos a Amartya Sen, que concibe al desarrollo como la ampliación de las libertades humanas. Coloca que coloca que tales libertades, esas libertades humanas, van a depender de factores como las instituciones sociales, económicas, los derechos políticos y civiles que tengan las personas, es decir, a las que accedan. Plantea además que, como dice aquí, que la calidad de vida debe medirse a través de lo que los individuos logran ser o hacer. Es decir, no alcanza solamente con lo económico o con el acceso a, según Amartya Sen, ¿no? Al acceso con el acceso a las necesidades básicas, sino que también abarca más aspectos elementales de la vida humana, como evitar el hambre, evitar la enfermedad, evitar la desnutrición, evitar la participación activa en la vida de la comunidad, el respeto por la persona humana y su contexto. Entonces, en ese sentido, ella va a colocar, ¿sí?, que la pobreza, cuando uno está en situación de pobreza, no solamente está carente, obviamente, de condiciones materiales y de ingresos económicos, sino que también está impedido de participar debidamente del desarrollo y del bienestar, impide desarrollar proyectos de vida saludables y obviamente termina convirtiéndose en carencia de ciudadanía, ¿no? Es decir, que si yo no accedo a este tipo de cosas y estoy limitado porque no tengo un ingreso económico que me permita participar de determinadas redes sociales, en determinados espacios ciudadanos, esto termina convirtiéndome en una persona con carencias de ciudadanía, ya que priva a los sujetos de los mecanismos de pertenencia a la sociedad. Entonces, en esta línea, este enfoque de derechos humanos que ella plantea dice que la persona es el sujeto central y principal beneficiario de los derechos y las libertades fundamentales. El sujeto de derecho tiene la facultad de recibir ayuda y de poder defender sus libertades y derechos humanos. Se parte del reconocimiento de tres categorías de derechos: económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, cuando hay carencia de esto, hay carencia de ciudadanía, ¿no? Entre ellas incluyen el derecho al trabajo, el derecho a un estándar de vida adecuado, el derecho a la salud física y mental, el derecho al acceso igualitario a la educación, el derecho a formar parte de la vida cultural. Y obviamente que todos estos fueron confirmados por la Declaración de Derechos Humanos y de Derecho al Desarrollo, que concibe al desarrollo como derecho humano universal e inalienable, ¿no? Obviamente que también tenemos el derecho a la salud. Entonces, obviamente, si yo estoy carente, la pobreza me impide hacer ejercicio de estos derechos humanos y de estos que les he mencionado, y esto hace que los sujetos estén carentes de ciudadanía y restringiendo obviamente el ejercicio del derecho a una vida digna, ¿no? Y a toda la concepción de dignidad que ustedes vieron en primer año. Otro de los enfoques es el participativo y subjetivo. Este enfoque se apoya un poco más a la valoración subjetiva de los sujetos, valora sentimientos y percepción de las personas. Entonces, en este sentido, se sustenta la idea de que la privación se vincula, además de con cuestiones objetivas, ¿no?, que hoy hablamos, en estas otras valoraciones subjetivas, ¿no?, en esto de la percepción y de los sentimientos de las personas. Entonces dice que se basa en técnicas cualitativas donde las dimensiones de privación son definidas por los integrantes de las comunidades en cuestión que se estén estudiando, ¿no? Entonces, obviamente que esta no es Amartya Sen, pero el autor va a colocar que se avanza en dimensiones sociales, culturales, psicológicas de la pobreza y se amplían a dimensiones también subjetivas y simbólicas del fenómeno.
Entonces, bueno, eh, este enfoque parte de que, bueno, sentirse pobre, como dice ahí, es un concepto relativo que tiene mucho que ver con tener acceso a recursos necesarios para satisfacer los niveles de vida que se acostumbran o que se aprueban en la sociedad de pertenencia. Por eso lo de relativo, ¿no? Porque está vinculado con la sociedad a la que yo pertenezco y permite avanzar en dimensiones sociales, culturales y psicológicas, además, como ya mencioné. Y bueno, un poco como para cerrar un poco lo vinculado a los distintos enfoques, que igual van a ver que vamos a basarnos en dos de los enfoques para hablar de las formas de medición de la pobreza. Hablamos que bueno, que la pobreza es la expresión más común de la exclusión social, ya que las personas estarían excluidas si se les niegan las oportunidades de participación. Se relaciona directamente con el acceso desigual y limitado a los recursos productivos y está acompañada de una escala de participación en las instituciones sociales y políticas disminuida, ¿no? En realidad una escala no una escasa. Y el concepto de exclusión social incorpora, además de escasez de lazos sociales, tanto familiares como comunitarios, y carencia de derechos ciudadanos básicos, también incorpora que impacta sobre la salud, provocando la muerte muchas veces prematura. ¿Sí? Entonces, bueno, acá yendo un poquito más a lo que tiene el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que más de alguna vez habrán escuchado, el PNUD piensa que la pobreza no solo es carencia de ingresos, sino que para describirla se requieren otros indicadores, tales como los de salud, educación, alimentación, nutrición y otras necesidades básicas para una vida digna, lo que se ha traducido en el concepto de desarrollo humano, siendo su contrapartida la pobreza humana, que es la carencia de unos estándares mínimos, ¿no? Como hablábamos recién. Los esfuerzos en Naciones Unidas para superar la pobreza y especialmente la extrema pobreza llevan ya largos años, ¿no? Y esto hablamos de toda América Latina, no solamente el Uruguay. Ya la Declaración Universal proclamaba como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias. Y Nelson Mandela la denomina a la pobreza como el rostro contemporáneo de la esclavitud. Es una frase que da para pensar. Se las dejo para que reflexionen un poco con esto y vean a ver qué tanta razón tenía Nelson Mandela al sostener esta afirmación. Y bueno, dentro de otro de los enfoques que en realidad, quedó vacía, perdón. Bueno, disculpen, continuamos. El enfoque de pobreza absoluta y relativa. Y en este sentido, lo que se habla es de que, bueno, la pobreza absoluta parte de lo que los seres humanos necesitan como mínimo para sobrevivir. Es decir, las carencias, como dice ahí, de las necesidades materiales básicas de la vida, es decir, lo que yo necesito para poder sobrevivir, es decir, alimentarme, tener un techo, ¿no? Como las cosas más básicas que yo necesito, si yo no las poseo o no las tengo, estaría lo que llamamos pobreza absoluta. Ahora, el enfoque de la pobreza relativa es distinto, se basa, como dice ahí, en la posición de las personas o familias en relación con otras o a otras de una misma comunidad o sociedad. Significa ser mucho más pobre que la mayoría de las personas de la sociedad. Y eso va a depender del ingreso de la sociedad, del salario medio que tengan los integrantes de esa sociedad. Y ahí obviamente esa pobreza relativa va a ser diferente según países, porque quizá en un país europeo el ingreso medio es muy alto y capaz que una persona que gane, no sé, 1.200 euros por mes, capaz que está en condiciones de pobreza para ese país o no le da para llegar a fin de mes en ese país. Entonces ahí es cuando se podría hablar de que estas personas están en situaciones donde hay una pobreza relativa, ¿no? Cuando dice ahí, cuando se define esta pobreza relativa, como vivir con ingresos inferiores al 60% de la media nacional. Es decir, que si yo tengo ingresos inferiores a lo que cobra el 60% o al ingreso medio nacional del 60% de la población, es que estoy
de lo que cobran es que estoy en situación de pobreza. Por eso es relativo a cada país, ¿no? Y al ingreso que hay en cada país. Y bueno, y ahora sí vamos a lo que es la medición de la pobreza. Esto es importante, este, es algo que es bastante preguntado, tanto en exámenes como en parciales. Y la forma de medición de la pobreza en nuestro país tenemos dos, en este caso se integra una más, pero que van a ver que combina estas dos. Una le llamamos el método del ingreso, ustedes lo tienen en el texto que tienen que leer. Y después el método de las necesidades básicas, que acá tienen otro texto. Perdón, en el método del ingreso está en Venia, ¿no? En algunas conceptualizaciones sobre la pobreza. También hay algo en en Venia, también en situación epidemiológica, también, que fue un texto que fue para la semana pasada y que va a ir para otro tema más, entonces como que lo tienen por ahí. Y después tienen para ver lo de las necesidades básicas en un texto de Calvo, el fascículo 1 del Atlas Sociodemográfico, que habla de las necesidades básicas que se le subió, que en realidad sería el capítulo que habla de, bueno, cómo se miden las necesidades básicas. Y luego el método integrado de Katzmann, que también lo encuentran en Venia en algunas conceptualizaciones de la pobreza. Entonces, bueno, vamos a hablar del primero, el método del ingreso. Y el método del ingreso obviamente tiene un componente económico, ¿no? Porque si vemos que es el método del ingreso es porque tiene que ver con algo económico. Y por el método del ingreso nosotros vamos a establecer dos líneas de pobreza, ¿no? Vamos a establecer como dos líneas, una de pobreza y otra de indigencia. Entonces, bueno, ¿cómo establezco yo estas líneas y que tienen que ver con el ingreso de los hogares? Pero para poder establecerlo tengo que compararlo con algo, ¿no? Tengo que tener como algo de referencia. Entonces, bueno, la línea de indigencia se establece de esta manera. Se considera, como dice ahí, que un hogar y las personas que lo integran son indigentes si su ingreso per cápita, es decir, por persona en el hogar, es inferior al valor de la canasta básica de alimentos. Es decir, que va a haber una canasta básica de alimentos, ¿sí? Que va a tener determinado costo que lo establece el Estado, ¿sí? Que se saca de la encuesta de gastos e ingresos en los hogares, que se establece desde ahí, y ese costo y ese valor va a permitir definir si un hogar y sus integrantes están por debajo o por encima de esa línea de indigencia. En nuestro país el año pasado estaba alrededor de 3.500 pesos por ahí, por persona. Y esto habla solamente del acceso a la alimentación, ¿sí? La canasta básica de alimentos habla del acceso a los alimentos básicos, para poder sobrevivir, ¿no? Si un hogar o por persona en el hogar no hay 3.000 y algo de pesos por persona, ese hogar se considera que está por debajo de la pobreza, por debajo de la línea de indigencia, perdón. Entonces, bueno, ahora voy a mostrar un poco las líneas. Ahí tenemos, bueno, qué es la canasta esta de alimentos. Y que con lo que se compara para establecer esta línea, es el valor de una canasta de alimentos que brinde los requerimientos nutricionales mínimos para desarrollar una vida sana y que respete las pautas de consumo de la sociedad. Para considerar este último aspecto se recurre a las encuestas de gastos y se analiza el consumo de algún grupo socioeconómico, ¿no? Entonces, bueno, se hace a través de esto, se establece un valor que tenga esta canasta básica de alimentos, que además debe respetar las pautas de consumo cultural de la sociedad, y se establece que sale esa canasta X cantidad de pesos. Y acá se establece la línea, ¿no? Línea de indigencia, como yo coloqué acá, es equivalente al costo, se establece con el costo de la canasta básica de alimentos per cápita, por persona. ¿Sí? Entonces, es como les dije, en un hogar donde haya 5 personas y quizás sea una persona la que percibe el salario o el ingreso del hogar, o 2 personas o 3, no sé, y cuando se divide ese ingreso sobre el total de personas que viven en el hogar, si eso no está por debajo de ese monto, de ese costo de canasta básica de alimentos, ese hogar estaría en situación de indigencia y las personas que lo integran también.
Después tenemos otro que establece la pobreza, ¿no? Y que se da a través de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo yo establezco esta línea de pobreza para decir cuándo un hogar es pobre y cuándo un hogar no es pobre? Lo establezco a través de la misma canasta básica de alimentos que les comenté recién, por eso incluso hasta están los mismos dibujitos para no perdernos, más una canasta básica de no alimentos que está integrada, por ejemplo, con el acceso a la salud, a la educación, al transporte, la vestimenta, ¿sí? Es decir, que es una canasta con un costo mayor, porque obviamente solo con alimentarnos no podemos vivir. Tenemos que además tener garantizado, por lo menos tener el acceso a la salud, a la educación, al transporte, a la vestimenta, a la vivienda. ¿tá? Todo eso está incluido en esa canasta básica de no alimentos que también el INE, el Instituto Nacional de Estadística, establece un monto económico para la misma y el año pasado estaba alrededor de unos 15.000 pesos. Entonces, en ese sentido, la misma lógica es por persona. Si en un hogar no se llega a 15.000 pesos por persona, es decir, que ese hogar va a estar en esta situación, así como sus integrantes. ¿Sí? Entonces acá es donde yo también muchas veces destaco este fenómeno. Para ser pobre no alcanza con no trabajar. Muchas veces trabajando, ¿no? Y teniendo un hogar compuesto por 4 personas, donde cada uno trabaje y quizá, vamos a capaz que una familia tipo, ¿no? Pensando en padre, madre y 2 hijos, donde cada uno de los integrantes de ese hogar gane 20.000 pesos cada uno. Si lo divide entre los 4 integrantes, no llega a ese monto económico, no llega a 15.000 pesos, entonces estaría en la situación de pobreza. Por eso, vuelvo a repetir, no para ser en este país, por ahora, para ser pobre, lamentablemente, no alcanza con no trabajar. Trabajando, igual se está en situaciones de pobreza también. ¿Sí? Entonces, bueno, acá se establece esta línea con el costo de la canasta básica de alimentos más la de no alimentos per cápita y acá solamente la indigencia con el costo de la canasta básica de alimentos per cápita. ¿Sí? Entonces, bueno, acá es donde, bueno, cualquier duda que tengan lo van a aclarar en la clase práctica de la semana que viene. Bueno, y después tenemos el otro método, que es el método de medición de la pobreza a través de las necesidades básicas. Y ahí, bueno, se entiende por necesidades básicas a un conjunto de bienes y servicios considerados como elementales, ¿no? Esenciales para la vida. Y desde esta perspectiva, como dice acá, un hogar es considerado como pobre cuando no tiene la satisfacción de por lo menos una necesidad básica y es considerado como indigente cuando no tiene al menos 3 necesidades básicas satisfechas. Desde esta perspectiva de las necesidades básicas. Y acá les traje, están las dimensiones que se toman en cuenta para las necesidades básicas. Y voy a ampliarlo un poquito como para poder verla un poco mejor. Las dimensiones que se toman y son estas, no otras, porque muchas veces ponen en los parciales o en los exámenes muchas necesidades básicas que no son las que se toman en cuenta en nuestro país para medir las necesidades básicas. Es decir, cómo mide el INE las necesidades básicas es a través de la vivienda decorosa, del abastecimiento del agua potable, estas son las dimensiones, el servicio higiénico, la energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación. Entonces, por ejemplo, voy a leer solo una o dos y después el resto las leen ustedes, ya que van a tener la PPT. Y también tienen el texto de Calvo, donde está esto también explicado. Entonces, bueno, para medir la vivienda decorosa, la dimensión vivienda decorosa, tengo distintos indicadores, ¿no? Entonces tengo la materialidad, el espacio habitable y el espacio apropiado para cocinar. Entonces tengo la materialidad que está vinculado a esto. El hogar habita una vivienda con techos o paredes construidas predominantemente con materiales de desecho o piso de tierra sin piso ni contrapiso. Entonces acá considero que si el hogar es de este estilo, obviamente que esta necesidad está insatisfecha, es decir, este indicador de la vivienda está insatisfecha. El espacio habitable.
más de 8 miembros del hogar por habitación en la vivienda, excluyendo baño y cocina. Y ahí es cuando muchas veces ustedes les debe haber pasado, cuando fue el censo 2011, de que en el hogar preguntaban cuántas habitaciones había, excluyendo el baño y la cocina, porque ahí se hace el cálculo, es decir, tiene que haber más a ver, dependiendo de la cantidad de personas, pero en cada habitación del hogar tienen que haber mínimo 2 personas. Mínimo no, perdón, estoy diciendo mal. No pueden haber más de 2 personas por habitación. Es decir, que si yo vivo en una casa de 10 habitaciones y somos 5 y se nos da por dormir todos juntos en el mismo cuarto, en la misma habitación, eso no es que estamos hacinados, porque el lugar tendríamos para repartirnos porque hay 10 habitaciones más o 9 habitaciones más. Ahora, cuando el hogar viven 10 personas o las mismas 5, pero es una pieza sola, ahí sí hay hacinamiento, porque no hay otras habitaciones, excluyendo baño y cocina, para poder vivir o dormir, si se quiere. ¿Tá? En ese sentido se dice, es decir, que se compara la cantidad de personas con la cantidad de habitaciones disponibles en el hogar como para saber si ese hogar está hacinado o no, y a la vez si está excluyendo, perdón, el baño y la cocina. Y luego otra de las cosas que se colocan es el espacio apropiado para cocinar. El hogar habita una vivienda que no cuenta con un espacio para cocinar con canilla y pileta. Entonces ahí también, si no hay un espacio apropiado para cocinar, también se considera que esa necesidad no está satisfecha. Es decir, cuando se ven estos 3 indicadores, aquí va a dar que esta dimensión no está satisfecha. Y bueno, y acá tienen el resto de indicadores que miden los umbrales de necesidades básicas. Por ejemplo, artefactos básicos de confort es otro que se incorporó hace poco a las dimensiones de las necesidades básicas. Y ahí tenemos, por ejemplo, la calefacción. Se considera hoy por hoy como un indicador de un artefacto básico de confort para una casa, donde, bueno, el hogar no cuenta con ningún medio para calefaccionar la vivienda que habita. Ese sería, se esperaría o se pensaría que es insatisfecha ese indicador de calefacción. Conservación de alimentos, el hogar no cuenta con heladero freezer. Y calentador de agua para el baño. El hogar no posee calefón, termofón, caldereta o calentador instantáneo. Y ahí les dejo para que vayan a averiguar a ver qué es la caldereta y lo puedan hablar después en la parte práctica. Otra de las dimensiones es la educación, asistencia a enseñanza formal de niños y adolescentes. Al menos un integrante del hogar con edad comprendida entre los 4 y los 17 años no se encuentra asistiendo a un centro educativo formal, no habiendo finalizado la enseñanza secundaria, obviamente, ¿no? Entonces, si en esas edades no hay ningún adolescente, adolescente no, ningún integrante del hogar, hay uno que no va, se considera, si no terminó obviamente la formación educativa, se considera que hay una necesidad básica en ese hogar, debido a que hay alguien que no va a un centro educativo. Bueno, después les dejo los demás, los pueden ir mirando ustedes. Y bueno, y después tenemos el método integrado de medición de la pobreza de Katzmann. Este sería el tercero de los que estábamos hablando recién, y donde, si ustedes observan, lo que Katzmann hace es vincular el método de las necesidades básicas, ¿no?, que estaría acá, necesidades básicas satisfechas, necesidades básicas insatisfechas, con la línea de pobreza. Y aquí estarían por acá los que están por encima de la línea de pobreza con los que están por debajo de la línea de pobreza. Justamente un poco para indicar de que la pobreza es diferente, no todos los hogares son iguales en situación de pobreza, y que también nosotros como odontólogos nos podemos encontrar con diferentes pobres, ¿sí? Y también con diferentes pobres que van a poder acceder a diferentes oportunidades, diferentes cosas, si se quiere, ¿sí? Entonces, es un poco para que lo hace como para que visualicemos que no, la pobreza no es un fenómeno estático establecido solo por las líneas, sino que pueden haber determinadas variabilidades, y que eso hace a las condiciones también de los hogares. Entonces, bueno, tenemos cuando las personas están con necesidades básicas satisfechas y están por encima de la línea de pobreza. Acá el autor habla de socialmente integrado.
es decir, como que no está en situación de pobreza. A mí me gusta más decirle que no está en situación de pobreza, porque creo que socialmente integrados estamos todos, pero bueno, él tiene estas formas de referirse, que por un lado es entendible, pero bueno, yo le digo que no está en situación de pobreza. Después, cuando se tiene que están por encima de la línea de pobreza y tienen alguna necesidad básica insatisfecha, hablamos de que están en pobreza inercial, ¿sí? Es decir, porque están por arriba de la línea de pobreza, es decir, que tienen un ingreso superior al costo de la canasta básica de alimentos más la de no alimentos para el hogar, ¿sí? Pero tienen alguna necesidad básica insatisfecha. Ahora después vamos a ir viendo algún ejemplo. Y después tenemos aquellos que están con necesidades básicas satisfechas, pero que su ingreso hoy por hoy está por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que está en situación de pobreza. Y acá hablamos de pobreza reciente, ¿sí? Que después también vamos a ver un ejemplo en la diapo que viene. Y luego hablamos de pobreza crónica, que son aquellos que están con las necesidades básicas insatisfechas y están por debajo de la línea de pobreza, es decir, que combinan las dos carencias, si se quiere. Y acá es donde tenemos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, de no voy a hablar porque creo que es obvio. Después, en el que está en necesidades básicas insatisfechas, pero está por encima de la línea de pobreza, muchas veces es considerada las personas que estuvieron, por ejemplo, en una situación de pobreza donde no tenían como para cubrir las necesidades básicas de su hogar, es decir, que por eso tenían necesidades básicas insatisfechas o alguna de las necesidades básicas estaban insatisfechas. Entonces, bueno, el ejemplo que se utiliza muchas veces es el jugador de fútbol, en algunos casos, porque no todos los jugadores de fútbol parten de una situación de pobreza, pero este, cuando logran estar por encima de la línea de pobreza, muchas veces todavía el hogar tiene necesidades básicas insatisfechas, entonces se habla de pobreza inercial. Bueno, o muchas veces determinados jugadores logran eso para su familia, ¿no? De estar por encima de la línea, pero todavía falta cómo mejorar las condiciones del hogar y de la vivienda y de acceder a las necesidades básicas. Otro de los casos podría ser, bueno, alguien que, no sé, pueda ganar el 5 de oro, o quizá logre un cambio importante en su vida, quizá logre un buen empleo y logre llevar a su familia por encima de la línea de pobreza y todavía le quede arreglar las necesidades básicas que tiene en el hogar, ¿no? Que todavía no estén insatisfechas. Luego el pobre reciente, que es aquel que, si bien tiene las necesidades básicas satisfechas, está por debajo de la línea de pobreza. Y acá podemos pensar en una pobreza reciente, como la que uno podría pensar se ha dado con esta pandemia en nuestro país, donde hay hogares que quizá esto esté cubierto, pero a través del desempleo puede haber generado esto, a veces la jubilación, donde las personas pasan a cobrar menos de lo que ganaban habitualmente, que puede hacer que se encuentren en esta situación de pobreza reciente. Y luego la pobreza crónica, donde se está debajo de ambas cosas, que es una pobreza por lo general de larga data, por eso también lo de crónico, de que hace tiempo está instalada y que a veces en realidad es como la más compleja de poder salir, ¿no? Y bueno, y estas van a ser como distintos pacientes que nosotros vamos a tener, ¿no? Como odontólogos podemos tener distintos pacientes que parten de distintas situaciones de pobreza. Y ahí es cuando tenemos que ver, a ver qué es lo más apropiado para cada uno o conversarlo con el paciente, a ver qué se puede lograr, hasta dónde puede ir en su atención, ¿no? Y ahí les dejo la pregunta, ¿no? También para trabajar en el práctico. eh, ¿Qué pasa con una situación odontológica en estos tres tipos de pacientes? ¿No? Bueno, y en esto también, ¿qué pasaría con, por ejemplo, una caries profunda, con una futura endodoncia de un molar 16? ¿Cómo se resolvería en estas cuatro situaciones? ¿No? ¿Cómo lo resolverían las personas que pueden atravesar esta situación, que pueden estar en distintas situaciones de estas cuatro que están acá?
Eso se los dejo para conversar en el práctico. Y luego, bueno, tenemos un autor francés que se llama Castel, que habla de lo que es la cohesión social. Castel hizo un estudio y habla del proceso de un proceso de desafiliación. Él habla que cuando los sujetos están en integración, están integrados, bueno, sí, socialmente, esa integración se hace a través del trabajo, ¿no? Porque el trabajo no solamente nos inserta al aparato productivo y a la producción, ¿no? de la sociedad, sino que también nos da identidad, nos da sentido de pertenencia, nos vincula con otros, nos genera redes sociales, redes de soporte, que hacen todas esas, son como redes que nosotros tenemos al trabajo, ¿no? Con el trabajo, a través del trabajo que se logran. Entonces, cuando se da una situación de pérdida laboral, que quizá uno podría pensar que es lo que puede estar pasando ahora con el tema de la pandemia, empiezan a haber situaciones, en el hogar aparecen situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Porque esta persona que estaba en esta situación de integración social, porque trabajaba, porque tenía redes de soporte, redes de sostén, cae en esta situación de vulnerabilidad social, que todavía no está en la exclusión, pero que esta vulnerabilidad social muchas veces va a depender de cómo son sus redes de soporte, de cómo son los vínculos que tiene, porque por lo general cuando uno queda sin empleo, no es lo mismo quedar sin empleo cuando pertenezco a una clase media alta o a una clase media que cuando pertenezco a una clase social más baja. Por lo general las redes de soporte que tienen las personas que pertenecen a una clase social más baja son similares a las de esa persona y no tienen como conocidos o personas con, no con influencias, no quiero decir eso, sino personas con determinados accesos a redes de soportes más que puedan ayudar al otro a conseguir trabajo, ¿no? Por lo general, cuando uno está educado o no educado, pero que pertenece ya a una clase media alta o media, tiene otras posibilidades como para poder desenvolverse y quizá más adelante conseguir trabajo y no caer en esta situación. Es decir, que cuando una persona cae en situación de vulnerabilidad, muchas veces, dependiendo de esas redes de soporte que tenga a su alrededor, puede llegar a que llegue a situaciones de exclusión social, ¿no? Y eso es lo que él habla, que hay un proceso de desafiliación del sistema productivo dado a través del el trabajo, ¿sí? Y que obviamente los más afectados siempre son los que están en la escala social más abajo, porque son aquellos que tienen más carencias de soportes no solamente eh, familiares o de conocidos, sino también la calidad de esos soportes sociales, y también son los menos educados, los que menos calificados, entonces a veces es difícil que puedan volver, o no, no quiero decir que sea determinante, no, pero es más difícil volver a una situación de integración más social. Bueno, y ya llegando casi que al final de este teórico, tenemos otro fenómeno que le llamamos, que se ha dado este, en el último siglo, como quien dice, no en el siglo XXI, sino ya a partir de la década de los 60, 70, estamos hablando de la territorialización de la pobreza, donde se empieza a observar una segregación de los pobres urbanos hacia los sectores periféricos, donde esto genera su aislamiento social, ¿no? Entonces lo que dice que, bueno, que las constricciones materiales están territorializadas, lo cual refuerza la división entre las subculturas, es decir, la constricción viene a ser como la falta de acceso, ¿no? El no tener, este, el no poder consumir, si se quiere, hace que las personas se vayan como yendo a la periferia, y a la vez los que tienen como ese poder de consumo también estén en otros espacios, ¿no? Como que empieza a dividirse la sociedad en distintas subculturas y en distintos espacios también geográficos. Entonces, bueno, dice ahí, la exclusión refiere a vínculos frágiles entre los pobres urbanos y las personas o instituciones
que orientan su desempeño por las normas y valores dominantes en un momento histórico dado. Y obviamente que también hay que mencionar, ¿no? La mayoría de las políticas públicas que buscan elevar el bienestar de los pobres urbanos han descuidado los problemas de su integración a la sociedad, ¿no? Operando muchas veces como si solo el mejorar las condiciones de vida de las personas permitiera establecer vínculos significativos con la sociedad, que muchas veces eso no sucede, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y otra de las cosas que ha pasado en los últimos años también es el preocuparse por los determinantes que producen esa, ese aislamiento social de los pobres, ¿no? De esas políticas que buscan preocuparse de esos determinantes. Y bueno, otra de las cosas que ha estado marcada esta territorialización social han sido, obviamente, ya desde la década de los 60, 70, las transformaciones que ocurren en el mercado de trabajo, ¿no? Es uno de los factores que más incide en los cambios que va experimentando esta pobreza que le llama el autor urbana. Entonces, bueno, lo que fue la desindustrialización, es decir, el cierre de las industrias, el achicamiento del Estado y la incorporación de innovaciones tecnológicas, es decir, todo lo que es la tecnificación de lo laboral, lo que hace, lo que termina produciendo es una reducción de ocupaciones, ¿no? De la cantidad de ocupaciones protegidas y estables, es decir, aquella persona que antes trabajaba en una fábrica quizá terminó siendo sustituida por una máquina. Y para esa persona ese trabajo era un trabajo protegido, estable, que tenía, donde tenía todos los derechos garantizados. Entonces, en ese sentido, está por un lado eso, ¿no? Se reduce la proporción de ocupaciones que son protegidas y estables, por otro lado, hay un aumento en la diferencia en los ingresos, ¿no? Entre los trabajadores con calificación y los que no tienen calificación, y empieza a aumentar el desempleo a causa de todo esto, ¿no? De la desindustrialización, el cierre de las industrias sobre todo. Y bueno, y aparecen con esto tres cambios importantes en la estructura social que aumentan el aislamiento de estos pobres urbanos. Por un lado, se reducen los ámbitos de sociabilidad informal entre clases por el uso de los mismos servicios. Por ejemplo, ahora después vamos a ver, pero eh, ya no se comparte el ómnibus, por ejemplo, no se comparte el transporte, o ya no se va a las mismas escuelas que se iba antes. Sobre todo es algo que se observa en las grandes ciudades. Quizá en el interior se observe menos, pero en Montevideo, por ejemplo, eso sucede. Antes, a la escuela pública, y ahora después lo iba a mencionar, pero bueno, ya lo adelanto, iban el hijo del obrero, el hijo del médico, el hijo del panadero de la esquina, ¿no? Iba como que había en el mismo barrio, el barrio era heterogéneo, había, en la escuela se daba esa integración, se vinculaban, y hoy por hoy eso ya no sucede. Eh, y además los espacios comunes, no hay ya una interacción entre unos y otros, ¿no? Como que los espacios que podría ser una plaza, un espacio público, ya las personas que se encuentran en esos espacios pasan a ser homogéneas entre sí. Y después los servicios, bueno, públicos también pierden este interés por parte de los estratos medios por mantener su calidad. En ese sentido, todo este problema se expresa y explica en tres tipos de segmentación. Y ahí tenemos la segmentación o segregación que va a ser residencial, laboral y educativa. Perdón, me olvidé de mencionar que el texto que ustedes tienen para esta parte se llama Seducidos y abandonados, el aislamiento social de los pobres urbanos, y es de Katzman, ¿sí? Del autor, que también lo tienen subido en la plataforma. Y bueno, y esta segregación residencial o espacial que se empieza a observar en las grandes ciudades, y si ustedes observan o saben, por ejemplo, dónde están ubicadas en Río de Janeiro las personas en situación de pobreza, dónde están ubicadas las personas en Montevideo en situación de pobreza, ¿no? Entonces se empieza a ver una segregación residencial y espacial donde hay una creciente polarización entre barrios, es decir, y en la distribución de las clases sociales a las ciudades. Por lo general hay mayor homogeneidad en la composición social intrabarrio, es decir, yo vivo con mis parecidos en mi barrio, y hay heterogeneidad entre los barrios, es decir, están
los barrios más periféricos, de clases sociales más bajas, después están, y que son distintos y diferentes a los de las clases sociales más altas, ¿sí? Y ahí es donde se da, como dije anteriormente, esa reducción de las oportunidades de interacción entre las clases y los estratos sociales, ¿no? Como que hay una división, uno no se vincula con otros de un estrato social más bajo. Y en este sentido, la escuela, bueno, después viene. Bueno, voy hasta la escuela y después vuelvo para atrás. La educación, que no es la escuela solamente, ¿no? Oficiaba, sobre todo la escuela pública, como un espacio de integración y de vinculación entre estratos sociales distintos, ¿no? Si vivieran todos en el mismo barrio, se podría compartir personas de distinta clase social. Entonces ahí tenemos, bueno, que obviamente, y recordando lo que hablamos de movilidad social cuando dimos clases sociales, la educación es un instrumento de progreso, es una de las principales vías de movilidad social y es un ámbito privilegiado para esta integración social que les mencionaba. Lo que también se habla es que, bueno, que la concentración de los recursos de los sistemas educativos en los niños de hogares con bajos niveles socioculturales es uno de los medios más eficaces para quebrar los mecanismos de reproducción de la pobreza y de la segmentación social. Es decir, esa oportunidad, ¿no? El tratar de generar esto que está acá, mayor igualdad de oportunidades. Y ahí, obviamente, el sistema educativo es el principal ámbito institucional que tiene como esa potencialidad de actuar como un elemento integrador, ¿no? Sea por su capacidad para generar contextos en que los niños y adolescentes pobres tengan la posibilidad de mantener una relación cotidiana con sus pares de otros estratos y desarrollar con ellos códigos comunes y vínculos de solidaridad y afecto bajo condiciones de igualdad. El problema es que esto que pretende o que hacía antes el sistema educativo, cada vez se ve menos, ¿no? Y en este sentido no estoy haciendo un juicio de valor ni nada, sino simplemente diciendo que hoy por hoy, bueno, los niños ricos van a colegios más ricos o de clase media y media alta, o de niños de clase media y jóvenes de clase media, adolescentes, van a colegios de clase media, y los niños y adolescentes pobres van a colegios pobres o a escuelas pobres o a liceos pobres, ¿no? Y queda claro, obviamente, que el sistema educativo poco puede hacer para promover la integración social y evitar la marginalidad, pese a los esfuerzos para mejorar las oportunidades educativas de los que tienen menos recursos. Es decir, que el sistema educativo obviamente puede contribuir a la equidad en la distribución del capital social al facilitar la construcción de redes de estudiantes de composición heterogénea, pero obviamente que si no se da este vínculo y este encuentro de jóvenes y estudiantes de clases sociales, perdón, heterogéneas, nada se va a poder hacer, ¿no? Como que en realidad el sistema educativo poco puede hacer. Sí puede facilitar y dar oportunidades para poder, para que las personas puedan estudiar y puedan acceder y llegar hasta la educación terciaria. Pero ese contacto y ese vínculo que antes se daba entre unos y otros, donde se vinculaban todos y donde los jóvenes y adolescentes veían otras formas de vivir, otras formas de trabajo, otras formas de vida, ese intercambio hoy por hoy es más difícil que se dé. Y después tenemos la segregación laboral, y ahí también donde las personas no logran, como dice ahí, establecer vínculos estables y protegidos para servir de plataforma a procesos de integración social. Obviamente que el lugar de trabajo, y como hablamos anteriormente, juega un rol importante en la construcción de vínculos, porque a través de estos vínculos las personas pueden conseguir recursos, contactos, información, facilidades de acceso a determinados servicios. Muchas veces el intercambiar en el ámbito laboral genera este tipo de cosas. Entonces, obviamente que eso ha pasado y esto tampoco no está pasando tanto, entonces tampoco sirve como de plataforma a procesos de integración social. Y otra de las características que está pasando
con esta reestructuración económica y con esta desindustrialización, es que también aumenta los umbrales de calificación, ¿no? Para poder ingresar al mercado laboral. Entonces la gente cada vez se califica más, cada vez estudia más, para poder este, acceder a distintos puestos de trabajo. Entonces esto genera una segregación laboral, ¿no? Donde los más calificados van a poder acceder a determinado tipo de vida y a determinada calidad de vida, y se van a posicionar en otro espacio, mientras que los que no acceden, ¿no? Los que ya son de clase baja, esto va a costar mucho más, ¿no? Donde si no estudian, no van a poder acceder a espacios importantes de trabajo, importantes no, como espacios de trabajo donde puedan generar mejores ingresos. Entonces, en este sentido, es que la nueva pobreza está fuertemente anclada en la debilidad de esto, ¿no? De los vínculos con el mercado laboral por parte de los trabajadores menos educados, ¿no? Que se va generando cada vez más pobreza en ese sentido. Entonces, bueno, en este caso, obviamente, hay una tendencia a una mayor precariedad, inestabilidad en el empleo, lo cual condiciona el tipo de régimen de bienestar. Y también, obviamente, que el Estado va a jugar un papel importante en esto, ¿no? En tratar de generar, reducir esa diferencia entre los sujetos, ¿no? Y tratar de generar espacios laborales para todos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que opera la segregación laboral. El autor tiene muchas cosas más interesantes para agregar, que les recomiendo que lo lean, es interesante, como para poder entender un poco más el tema. Y obviamente que todo esto está atravesado por la determinación social, ¿no? Estábamos el otro día, las otras clases hablamos de lo que era la determinación social, de estos procesos sociohistóricos que se van generando y que se van generando alrededor del capitalismo. Entonces, es importante manejarlos, conocerlos e ir viendo cómo afectan a distintas poblaciones y sobre todo a las más pobres, sobre todo los países de América Latina. Bueno, y ya para terminar, acá tienen las referencias y que son para este teórico para leer. Tenemos a Beni, algunas conceptualizaciones de pobreza, ejes centrales, ya está subido. Tiene muchas cosas de las que comenté hoy. En este otro algunas cosas se encuentran de la situación epidemiológica del Uruguay. Después tienen a Bertoni, Castelnovo, Cuello, Fleitas, Pera, Rodríguez, Rumó debe ser, que habla, principalmente lo recomiendo para ver lo que es el PBI, tanto el PBI nominal como el PBI per cápita, y también para ver el índice de desarrollo humano, ahí lo explica también ampliamente. Principalmente lo recomiendo para esos dos indicadores que vimos en el teórico pasado, en el teórico en el otro video. Y después acá también está este calvo, donde de la página 9 a la 26 recomiendo las necesidades básicas insatisfechas como para poder entender cómo se mide la pobreza a través de las necesidades básicas insatisfechas. Y luego Katzman, que fue esto último que hablamos de la territorialización de la pobreza, donde habla de seducidos y abandonados, el aislamiento social de los pobres urbanos. Y para ver lo de las líneas y los enfoques de la pobreza, que también hablamos, esto que está aquí. Algunas conceptualizaciones de la pobreza, ejes centrales y políticas en el Uruguay. ¿Sí? Y bueno, por acá me despido, nos vemos en la clase y por otro lado también nos vemos en un próximo video, con los que no están en mi clase.